Bienvenidos, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Es para nosotros realmente un placer que ustedes nos permitan a esta hora, esta semana, a las 3 de la tarde, ingresar hasta sus residencias, hasta sus establecimientos de comercio, a las oficinas, al sitio donde usted en este momento se encuentra y desde donde está viendo Medellín Ciudad Saludable. Nos sentimos orgullosos de que nos regale la oportunidad de llegar hasta ahí, donde usted, para entregarle estilos de vida saludables, para hablar de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Recuerden que siempre este espacio que financia la Secretaría de Salud de Medellín, que es la entidad encargada de promover y mantener al aire este programa, y por supuesto Telemedellín busca simplemente brindarles un consultorio donde la doctora Fanny Isabel todos los días está dispuesta a atenderles y donde siempre traemos especialistas. Hoy, por ejemplo, es el doctor Álvaro Hincapié, otorrinolaringólogo, a propósito del tema que vamos a desarrollar hoy, que en un ratico les voy a contar. Lo importante es que participen, que nos acompañen, que se dejen también ustedes acompañar y que nos brinden esta hora, este espacio para estar juntos. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Y exactamente como lo estás diciendo, es una oportunidad maravillosa para que ustedes se conecten con nosotros, para que se conecten con la salud y con la prevención, como muy claro lo ha dicho mi compañero. La idea es traerles unos temas de mucho interés, en donde podamos aclarar dudas, en donde ustedes puedan despejar esas preguntas que a veces no hay tiempo en el consultorio para hacerlas, o que a veces no logramos determinar que pueden llegar a ser una enfermedad, como el tema de hoy. Salgamos de una vez de dudas, vamos a hablar de ronquido y apnea del sueño. Ya lo vamos a explicar, le vamos a hacer una introducción, pero es que yo quería cerrar ese comentario con el que empecé el programa de hoy, simplemente diciendo que somos privilegiados. Todos tenemos EPS, seamos régimen contributivo subsidiado, o estemos por fuera del sistema, estamos como vinculados y nos atienden, pero nosotros además aquí, en Medellín Ciudad Saludable, tenemos una médica de cabecera, la de confianza, la de la casa, la del hogar. Todos los días está, esta semana, por ejemplo, de 3 a 4 de la tarde, desde la próxima semana, menos el lunes, porque el lunes tendremos una transmisión especial en la mañana, el lunes estaremos por la tarde, pero a partir del martes a las 11 de la mañana. Ese es un privilegio que les entrega Telemedellín y la Secretaría de Salud de Medellín. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues aprovechar el espacio, a la doctora Fanny Isabel y a nuestros médicos especialistas invitados, como líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico, que ya voy a recordar. Dije correo electrónico y me acordé, doctora Fanny Isabel, que ayer en el correo nos quedó pendiente una pregunta de una señora a propósito del tema que desarrollamos ayer, que fue preeclampsia. Exactamente. Entonces la respuesta para esta televidente que nos escribe, ella nos dice que su hija tuvo eclampsia, que es una de las complicaciones de la hipertensión en el embarazo, que se llama preeclampsia, hace 5 años. O sea que esta niña o esta paciente convulsionó y estuvo grave, luego ya tuvo su bebé, y que en este momento le aconsejan que idealmente no quede nuevamente en embarazo y ella desea nuevamente embarazarse. El punto es que, como lo decía muy bien el doctor Gutiérrez ayer, cuando hay un antecedente de preeclampsia, hay una alta probabilidad de volverla a sufrir en un siguiente embarazo, sobre todo si pasan 10 años después del primero. Entonces, una recomendación que él insistió mucho ayer, la consulta preconcepcional. Antes de quedar en embarazo nuevamente, esta persona debe ir a una consulta, idealmente con un ginecólogo, para que le realice unos exámenes y la aconseje sobre cuál es su peso ideal, cómo se va a empezar a cuidar, y hacer un seguimiento muy cercano y muy continuo para que un nuevo embarazo tenga no tenga ninguna complicación. Entonces, antes que decirle sí o no, es que consulte y que tenga unas medidas preventivas para poder tener un nuevo bebé. Esas consultas, como la que hizo esta televidente y que ahora está respondiendo la doctora Fanny Isabel, ustedes también las pueden hacer dependiendo cada uno de los temas que cada día estamos trabajando en Medellín Ciudad Saludable. Hoy les decía la doctora Fanny Isabel, vamos a hablar del ronquido y la apnea del sueño. ¿Cómo pueden consultar? Cuando estamos en directo, por ejemplo, hoy ya hasta las 4 de la tarde, marcando 2 líneas telefónicas, una de las 2. Si está en esta zona, en Medellín, en Valle de Aburrá, en el oriente cercano, marcan el 441-2100. Pero si usted está en otra región del departamento, tal vez en otro departamento, por fuera del país,
y nos ve por www.telemedellin.tv, también puede llamar. Hay una línea que es gratuita, 018.000 41 40 99. Están nuestras redes sociales, claro, que a propósito por estos días tenemos ahí una consulta referente a vacunación. Ahora les digo las preguntas. Las redes son @saludmedellín en el Twitter, esa es nuestra cuenta en Twitter, y en Facebook nos pueden buscar como Secretaría de Salud Medellín. Y el correo electrónico al que llegó esa consulta, exacto, que está contestando la doctora Fanny Isabel es medellínsaludable@telemedellín.tv. Algo que nos deja muy satisfechos, que cada vez lo están usando más, que es una opción muy buena para que con tranquilidad nos consulten y yo con mucho gusto lo reviso por la tarde y al día siguiente se las puedo contestar o también les puedo escribir a sus correos personales, ya también pues con muchas más recomendaciones a la orden. Con la mejor disposición, lo que se les ocurra, aquí vamos a estar. Como decimos en buen paisa, sin pena. Sin pena. Sin ninguna pena ni ninguna restricción. Llamen, escriban, pregunten, que el espacio está pensado precisamente para eso. Tema del día, entremos en la introducción. El descanso por medio del sueño ocupa más o menos una tercera parte de la vida de todos los seres humanos. Pero mucha atención que muchas veces dormir, ese acto que se vuelve a veces un poco irracional o por lo menos no consciente, no significa que realmente estemos descansando. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que hay una gran cantidad de trastornos del sueño, algunos ya los hemos visto en Medellín Ciudad Saludable, que afectan ese descanso reparador, ese que es tan necesario para el día siguiente poder retomar actividades con todas las capacidades y toda la actitud. Creemos que dormimos, que estamos bien, pero resulta que en ese periodo de tiempo tal vez están pasando cosas que nos impiden estar bien y al día siguiente, me ha pasado a mí, creo que nos pasa a muchos, nos levantamos sin energía, sin poder, como cansados, como si no hubiéramos dormido 4, 5, 6 y hasta más horas. Pues trastornos como los de hoy son los culpables de no permitir ese descanso y esa reparación. Eso es, Felipe, lo explicaste bien. Resulta que hay aproximadamente entre 70 y 80 trastornos del sueño. La semana pasada hubo un programa muy interesante, hablamos de insomnio. Uno de los trastornos que impide un buen descansar es también el ronquido. El ronquido, que a veces pues se interpretaba como qué rico, este está profundo, está roncando más está bueno. Está tan profundo que está roncando. Exacto, no es tan normal en algunas ocasiones. Hoy vamos a saber cuáles específicamente. El ronquido consiste en un sonido que se produce al vibrar las estructuras de la nariz o de la cavidad oral cuando estamos dormidos. Cuando este ronquido está asociado a una enfermedad que se llama síndrome, cuando hablamos de síndromes que son varios síntomas de apnea del sueño, se puede convertir en un problema que afecta significativamente la calidad de vida de las personas. Entonces, la apnea es que por pequeños periodos de tiempo la persona deja de respirar y tiene despertares continuos que muchas veces no son conscientes, sino que es la esposa la que dice, se está roncando, para, vuelve y arranca, y al día siguiente tiene todos los síntomas que mencionaste. Pues veamos este informe para que profundicemos un poco más el tema antes de avanzar con la introducción y de saludar al doctor Hincapié, que ya está con nosotros para responder nuestras inquietudes, pero sobre todo las consultas que ustedes tienen hoy en Medellín Ciudad Saludable. Veamos. Los trastornos del sueño son problemas relacionados con el hecho de dormir. Estos pueden incluir la falta o el exceso de sueño, dificultad para conciliarlo o comportamientos anormales durante este. Entre las alteraciones se encuentra la apnea del sueño, un trastorno que ocasiona que la respiración se interrumpa o se haga muy superficial. Estos episodios pueden ocurrir aproximadamente 30 veces por hora y tener una duración variable que puede ser de segundos hasta un máximo de 2 minutos. Durante el sueño, los músculos que ayudan a mantener las vías respiratorias abiertas y que permiten que el aire fluya hacia los pulmones se relajan. Este factor, combinado con otros agentes como la obesidad, tener un área de la garganta más estrecha, dormir boca arriba, entre otros, puede ocasionar la obstrucción de las vías respiratorias, haciendo que sea más difícil el paso del aire, provocando ronquidos y trayendo como consecuencia la apnea obstructiva del sueño, el tipo más común de este trastorno. La apnea de sueño trae consecuencias a quien la padece, ya que ocasiona que la persona no tenga un sueño profundo, haciendo que se encuentre somnoliento, irritado u olvidadizo.
Por esta razón, si tiene episodios de somnolencia diurna excesiva o si presenta alguno de estos síntomas, acuda al especialista para que éste lo diagnostique y le indique el tratamiento adecuado según la situación. Apnea del sueño, una enfermedad que fue descrita por primera vez y que se trabaja desde 1965 aproximadamente, más o menos la fecha en que empieza a describirse y a estudiarse la enfermedad. Y cuando hablamos del tema del ronquido, doctora Fanny Isabel, resulta más común de lo que uno piensa. Sí. Cerca del 40% de los adultos en condición normal roncan o roncamos ocasionalmente, dependiendo de algunas condiciones y algunas características, pero el 20% de los adultos normales lo hacen de manera habitual, es decir, hay una afectación importante y con todas esas consecuencias en el descanso y en la reparación que proporciona el descanso y el dormir y el sueño, o que debería representar, pues trayendo todas estas dificultades. Sí, Felipe. Además, esta enfermedad de la apnea del sueño, estos momentos en donde no hay, donde se para la respiración por la noche, también tiene una relación muy cercana, estrecha, con enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el infarto de miocardio y las enfermedades cerebrovasculares, o sea, el derrame o la trombosis cerebral. Tiene un 90% relación con las personas que tienen obesidad. Otra vez está la obesidad como factor de riesgo. Siempre aparece. Siempre aparece. Entonces, como vemos, es un problema multifactorial, muchos factores de riesgo y por lo tanto vamos a conocer hoy, porque muchos estarán preguntando, bueno, entonces este compañero de cama que ronca, que no deja dormir, que no podemos invitar a la finca porque hay que sacarlo de la habitación, porque también tiene sus implicaciones psicológicas, las personas se empiezan a sentir mal, no es culpa de ellos pues que ronquen y que hagan estos ruidos, no pretenden no dejar dormir al otro, pero hay que ayudarlos a que lo identifiquen. Muchas veces ellos no se dan cuenta que tienen el problema. Hay unas estadísticas muy interesantes de la Asociación Británica del Ronquido y la Apnea del Sueño, y dice que 1 de cada 2 parejas de integrantes de esas parejas que roncan, pues está generando seriamente alteraciones en la vida de pareja. No que afecta, sino que seriamente, es decir, claro, que hay problemas graves, serios, de estabilidad, emocionales, producto del ronquido. Pero además ese estudio, con una medición muy estricta, científica, pues demuestra que una persona que ronca, le quita a su pareja cada 24 años 2 años de descanso y de mejoría. 2 años, eso es mucho tiempo. Sí. Pues a mí me llama mucho la atención estas estadísticas que encontramos a propósito del tema. ¿Lista para saludar al doctor Hincapié o algo más que decir, doctora Fanny Isabel? Decirles a los televidentes que hoy vamos a tener una orientación y que a pesar de que es una enfermedad relativamente nueva y que hasta ahora pues está como experimentando los tratamientos, sí hay unos cambios especiales en el estilo de vida que pueden mejorar esta enfermedad. Es decir, hay esperanza. Claro que sí. Y eso es lo que nos va a enseñar el doctor Álvaro Hincapié, que ya está con nosotros. Pasamos entonces a saludar al doctor Hincapié, que es otorrinolaringólogo, experto en alergias y ronquido. Ya ha estado con nosotros en el programa. Sí, muchas gracias, doctor Felipe. Hincapié, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Felipe, por la invitación de nuevo, sobre todo en un tema tan interesante como que le genera tanta preocupación a los pacientes que consultan a diario. El doctor Hincapié es además experto en alergias. El tema de hoy es ronquido y apnea del sueño, pero si también hay una condición alérgica y usted desea consultar, ¿cómo no aprovechar que el doctor Álvaro Hincapié está con nosotros en Medellín Ciudad Saludable? Faltan ustedes, 441-2100, línea telefónica, la nacional gratuita 01-8041-4099, redes sociales, en Twitter y en Facebook, correo electrónico. Tomen la decisión y participen hasta las 4 de la tarde. Doctor Hincapié, al consultorio llegan muchas consultas por ronquido, ¿o no tantas? Sí, Felipe. Cada día llegan más y lo que se ve es que no es el propio paciente que sufre el ronquido o que finalmente sufre la apnea el que consulta solito. Generalmente lo lleva la pareja. La pareja, claro, que es la víctima, la que se afecta. El paciente llega con la queja siempre, yo duermo muy bien, doctor, pero no dejo dormir a mi esposa, estoy durmiendo en el último cuarto de la casa. Me sacaron de la habitación. Me sacaron de la habitación, mire cómo me tiene las costillas, me ha quebrado 3 costillas. Entonces, la consulta es frecuente y los pacientes consultan sobre todo con mucho terror a morir,
porque ese es como el imaginario que se está creando diariamente en los pacientes que les dicen consulta, tener ronquido, puedes tener apnea, te puedes morir en la noche. Y generalmente eso es otro de los motivos de consulta, adicionalmente de la parte social y de la parte de pareja que los lleva a consultar. Antes, doctora Fanny, que usted entre con las preguntas médicas Claro. y científicas, yo arranqué este programa con las curiosidades. ¿Roncamos más los hombres que las mujeres o eso es igual o es por parejo? No. Roncamos más los hombres, pero las mujeres no están muy lejos. O sea, los porcentajes son muy Cercano. cercanos. Roncamos casi por igual. Bueno, doctor, yo hice una introducción muy pequeña y muy rápida sobre lo que es la apnea del sueño, describiéndola como un síndrome, como un conjunto de síntomas. ¿Nos puede profundizar un poco más sobre ese concepto? Sí, apnea como tal no es lo importante. Definimos apnea como la parada o la pausa respiratoria mayor de 10 segundos. El problema es todo lo que se genera alrededor de esa apnea, que es lo que llamamos síndrome de apnea obstructiva del sueño, que obviamente tiene una cantidad de síntomas de los cuales vamos a hablar yo creo que en el transcurso del programa. Pero el término adecuado es síndrome de apnea obstructiva. Esa es la enfermedad. La enfermedad no es apnea, es el síndrome y todo lo que genera. Pero entonces la apnea es ese lapso, ese tiempo donde nos quedamos sin respiración, que puede ser hasta de 10 segundos, eso es mucho tiempo. 10 segundos es lo que se ha definido como término para decir que el paciente está en apnea. La apnea no es mala, o sea, hay una apnea fisiológica. O sea, es común, pues nos puede pasar a todos, así no suframos de apnea. Se acepta que aproximadamente tengamos 5 apneas por hora en toda una noche de sueño. Lo que hacen los diferentes estudios para clasificar si esa apnea es patológica o no es pasarnos de ese nivel de número de apneas que se hacen durante la noche. O sea, más de 5 ya se considera anormal. Sí, va con una estadificación. Digamos, hasta 5 es normal, de 5 a 10 ya lo consideramos leve, de 10 a 15 moderada y de ahí para arriba severa. Qué bueno retomar, doctora Fanny Isabel, en este martes de Medellín Ciudad Saludable, algo que hicimos mucho el año anterior y es pedirle a los ciudadanos, a propósito del tema, que ellos hagan preguntas, a ver qué se les ocurre, qué inquietudes tienen a propósito del tema. Para este programa lo hicimos, entonces veamos las preguntas que los ciudadanos grabaron para que el doctor Hincapié respondiera esta tarde. Yo soy Rogelio Salazar. Quiero saber si la apnea es un trastorno genético. Bueno, ya estaba entonces este señor de apellido Salazar. Doctor, ¿es un trastorno genético? ¿Se puede heredar? ¿Tiene componente? Sí, es de lo menos estudiado, pero a ver, la apnea como tal, la apnea del sueño, como dijo Felipe ahora, pues desde 1966 se está estudiando, pero en realidad los grandes avances en los estudios de apnea se han hecho en los últimos 20 años y todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a métodos diagnósticos, en cuanto a métodos de tratamiento. Que si la apnea es de origen genético, pues se está en la búsqueda de una huella genética en los pacientes con apnea, como se está también en la búsqueda de una cantidad de trastornos neuroendocrinos, neurohormonales, neuropsicológicos que están asociados en una cantidad de pacientes con apnea. Perdón. Excúseme, doctora Fanny Isabel, Claro. que ya está Ángela Campo, desde el barrio Villahermosa. Ángela, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, te escuchamos. Doctor, es que yo tenía una preguntita, que es que toda mi vida he tenido como unos granitos en la piel, en todo el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el estómago, en la cara. Y he ido a muchos doctores y no me dan la respuesta. Ángela, una preguntita, ¿cuántos años tienes? Yo soy Angie, yo soy la hija de Ángela y tengo 13 años. Ah, bueno, pero ¿quién tiene ese brotecito? ¿Eres tú Yo. o eres tú? Y tú tienes 13 años y ese brotecito te pica. Hay veces, pero no casi. Ah, bueno, claro. Entonces, como mencionamos que el doctor también es experto pues en alergias respiratorias, yo le voy a ayudar pues con esta respuesta. Mira, Ángela, un brote en la piel en tu edad puede tener muchas causas. De las principales causas es algo que se llama dermatitis atópica, o sea, alergia que se puede sentir
Muy bien, escúcheme doctora Fanny Isabel, tenemos un problemita con su micrófono que ya vamos a revisar para que esta televidente que nos llamó desde el barrio Villahermosa pues tenga la oportunidad de recibir la orientación que la doctora Fanny Isabel le está entregando. Claro, vale la pena aclarar, yo dije que el doctor Incapié es experto en alergias, realmente es en alergias respiratorias como otorrino que es, como otorrinolaringólogo, pero también, por supuesto, hemos dicho, este es un consultorio permanentemente abierto donde ustedes pueden consultar. Entonces ya vamos a contarle a la hija de Ángela que nos llamó desde Villahermosa cuál es la respuesta y la orientación que la doctora Fanny Isabel le puede entregar. Mientras tanto, les recuerdo que en nuestras redes sociales, en Twitter somos @saludmedellín y en Facebook Secretaría de Salud Medellín, estamos moviendo dos preguntas relacionadas con la vacunación, porque el próximo sábado 25 está la jornada especial nacional gratuita de vacunación para menores de 6 años, para adultos mayores y para mujeres en edad fértil. Esas preguntas son: ¿usted por qué cree que las personas no se vacunan y por qué para usted es importante vacunarse? Esas preguntas las pueden responder en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa institucional cortica, regresamos con la respuesta de la doctora Fanny Isabel para la televidente y por supuesto con el tema que estamos desarrollando hoy con el doctor Álvaro Incapié. Ya regresamos. En Telemedellín aquí te ves. Nadie lo pueda tocar. Pero yo, por ejemplo, a mí me parece que estrenar es lo máximo del mundo. O sea, yo amo el momento, desde la compra hasta desempacar esa cosita que huela nuevo, que nadie me la vaya a tocar y yo, pues madre, así. Porque nuevo es más bueno, pégate a nuestros estrenos. Oiga, doctora Paula, usted como mujer, como secretaria de las mujeres, ¿le da rabia oír decir: ah, pues mujer tenía que ser? Yo creo que no me da rabia. Yo creo que es lo mismo que digan todo lo del pobre robado. Porque tenía que ser mujer y por eso podemos demostrar un montón de cosas buenas que estamos haciendo. ¿Tenía que ser mujer o mujer tenía que ser? Vamos a cambiarle el sentido a esa frasecita aquí en Operación Ciudad, el próximo martes. Aquí te ves. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Estamos en Medellín, Ciudad Saludable, estamos en directo hasta las 4 de la tarde para que ustedes participen. Recuerden que antes de ir al corte les estaba hablando de las preguntas que estamos haciendo en redes sociales, pues por ahí hay una respuesta de Mauro Cano en Facebook exactamente a la pregunta: cuéntanos por qué crees que las personas no se vacunan y para ti por qué es importante hacerlo. Mauro dice: muchas veces por falta de información, casi nunca llega y es importante para prevenir enfermedades. De acuerdo, Mauro, muy importante para prevenir muchas enfermedades.
e información, pues les contamos entonces que este sábado hay jornada especial de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Doctora Fanny Isabel, estábamos pendientes de la respuesta para esta niña de 13 años en Villahermosa. Claro que sí, sigamos entonces con la respuesta. Le estaba contando que estos brotes que se presentan en la piel, que a veces se acompañan de comezón, de prurito, como lo llamamos los médicos, pueden tener muchas causas y más en tu edad. Puede ser algo que se llama dermatitis atópica, que es una alergia de la piel y que responde a muchos estímulos. Importantísimo, que mantengas la piel muy humectadita, que uses pues una crema humectante, que no tenga mucho perfume. Hay una que es muy común, el acetato de aluminio, y que consultes. Eso te va a ayudar pues como a mejorar un poquito ese escozor que se siente, pero que te revise un médico para saber qué origen puede tener ese brote, si es alérgico o si es de otra causa. Gracias, doctora Fanny Isabel. 441-2100. Doctor Álvaro, hay una televidente, se llama Marlene y no quiso salir al aire, pero ella dice que si padecimientos, enfermedades como el asma y la presión alta están asociados a la generación del ronquido, si eso produce ronquido o está asociado. A ver, de por sí el asma y la hipertensión no producen ronquido. Sería interesante saber si esta paciente tiene asociados otros factores de riesgo para ronquido, como obesidad, por ejemplo. Una de las causas principales es esa. Generalmente un paciente que es hipertenso debe tener otros factores de riesgo como obesidad que le producen ronquido. Pero de por sí el asma, la pregunta es si el asma y la hipertensión le pueden producir ronquido. Sí. O si el ronquido... ¿Si le pueden producir ronquido? De por sí no, a no ser de que haya otros factores de riesgos adicionales. Yo quería entender que también si le producían hipertensión, no sé, algunos medicamentos de los que se usan para el asma pueden ser causantes de aumento de la tensión arterial. Entonces, habría que conocer algunos otros datos de la paciente, como la edad y otras comorbilidades que pueda tener para poder ampliarle la información. Tanto usted como la doctora Fanny Isabel en la introducción del programa nos decían que las personas con sobrepeso o las personas con obesidad pues están más propensas al ronquido. Entonces, ¿los flacos no roncan? Sí, ¿o sí roncan? los flacos también roncan. Sí. No se salvan. Sí, no se salvan. Además puede darse en cualquier edad, ¿no? Sí, los flacos también roncan. Lo que pasa es que el impacto de la obesidad sobre el ronquido, sobre la generación de ronquido es muy alto. Pero hay pacientes de cuello supremamente delgado, de un peso completamente saludable que roncan. Y ahí es donde vienen otros factores implicados en la generación del ronquido. Y es que no porque sean flacos no pueden tener estructuras vibrátiles en su vía aérea superior, en un paladar, una úvula, una base de lengua que se les vaya hacia atrás, unas amígdalas grandes, que tengan otra patología concomitante como una rinitis alérgica que les evita respirar bien por la nariz. Que los obstruya. Y ahí es donde entran muchas veces factores genéticos, factores neuroendocrinos, relajamiento de las estructuras de la vía aérea superior que todavía se está en estudio para explicar por qué entonces los flacos roncan. Muy bien, doctor. Bueno, los invito entonces, Felipe y doctora, a que escuchemos otra de las preguntas que nos hacen los ciudadanos respecto al ronquido y la apnea del sueño. Mi nombre es Ana Ruth Pamplona. Quiero saber qué consecuencia trae la apnea en la vida cotidiana. Gracias, Ana, por su pregunta. ¿Consecuencias en la cotidianidad, doctor Hincapié? Consecuencias. Bueno, cuando hablamos de síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se llama, tiene una sigla que denominamos SAOS, para decir síndrome de apnea obstructiva del sueño, sí tiene unas consecuencias. Tanto, digamos que hay una palabra que le aprendí a un conferencista que decía, toda esa deuda de sueño que se tiene durante la noche, durante las horas de sueño, se paga el día siguiente. ¿Cómo se pagan esas deudas de sueño o todo ese proceso fisiológico pues que degenera en una apnea al día siguiente? Al día siguiente se paga con síntomas como fatiga, irritabilidad, falta de concentración, cefaleas matutinas. Hay pacientes que esto les genera depresión. La más importante, que es la somnolencia diurna, y el riesgo alto de, si es un paciente que maneja maquinaria o objetos cortopunzantes, riesgo de accidente.
En la noche también le genera ciertas condiciones que son completamente incómodas. Pues empecemos por la pareja, que está completamente preocupada porque el paciente para de respirar o hace ruido excesivo. Se generan una cantidad de reacciones, digamos, neuroendocrinas en las cuales el paciente se levanta varias veces en la noche a orinar. Esto hablando de los adultos. Los niños se pueden orinar en la cama, como nosotros lo llamamos enuresis. Son en la noche, básicamente, son también además los microdespertares, pacientes que se despiertan múltiples veces en la noche porque de un momento a otro se ahogan, se despiertan y vuelven y arrancan. Entonces, más o menos esas son las consecuencias durante la noche y la posnoche. Es decir, todo eso que pasa se paga al día siguiente. Muy bien, doctor. Bueno, vamos ahora a Villahermosa. Ya se encuentra Teresa Henao y tiene una pregunta, me imagino que para el doctor. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien, muchas gracias. Para hacer una pregunta al doctor. Claro que sí. Si estas personas que sufren de apnea, si todas las personas que sufren de apnea se les produce la muerte, pues todas esas personas puede producir la muerte. Eso es lo que yo quisiera saber. Claro, doña Teresa, muchas gracias por la pregunta. Precisamente lo que estaba contando, esa alarma y esa angustia que sienten las personas que piensan que cuando paran de respirar se pueden morir. ¿Eso sí puede pasar, doctor? Muy interesante la pregunta. Ese es el motivo por el cual la pareja, entre otras cosas por el ronquido y entre otras porque ven que su esposo o su pareja para de respirar, llevan al paciente a consulta. Porque hay un miedo exagerado a la muerte por esa causa. Pues yo le cuento a la televidente de que pues es muy raro, sí puede pasar, pero cuando se ha llegado a un punto, digámoslo así, donde en ese síndrome se han juntado una cantidad de factores de riesgos adicionales. La apnea por sí sola, como síndrome que es con los síntomas que mencioné ahora, no va a matar al paciente porque existen, digamos, unos mecanismos de defensa del mismo ser humano para cuando está en una situación de esas, autodespertarse, cuando se llega a ciertos niveles de CO2 que se acumulan. Lo que pasa es que todo eso se va volviendo un círculo vicioso y se va uniendo a una cantidad de patologías asociadas. Más, ya sabemos que hay una relación directa entre la apnea del sueño y las cifras de presión arterial. La mayoría de los pacientes hipertensos sufren de apnea del sueño, casi un 50% de los pacientes hipertensos sufren de apnea del sueño. Tienen alteraciones cardiovasculares, alteraciones cerebrales de tipo vascular, obesidad de alguna otra forma, de algún otro grado, y diabetes mellitus tipo 2. Esas enfermedades, todas esas cosas son las que realmente sí pueden generar una arritmia, un infarto como mencionabas ahora, claro. Y entonces si decimos que la apnea sí puede matar, el síndrome de apnea sí no se trata. Claro. Si esto ocurre en las noches, en la intimidad del hogar, en las noches, como digo, ¿cómo hacen ustedes para diagnosticarlo, doctor Hincapié? ¿Cuál es el mecanismo, los métodos diagnósticos que se utilizan? Pues el primer método diagnóstico lo hace la pareja del paciente. Ella es la que sabe si él paró de respirar o no, porque a ella le asusta. Los pacientes que hacen apnea hacen un ruido muy característico que es como si se ahogaran y volvieran otra vez a respirar. Eso es el primer diagnóstico, lo hace la pareja. Otras veces el diagnóstico se hace con esos síntomas que se presentan en el día siguiente. Que si el paciente va donde el médico porque se queja de esto y lo otro, el paciente empieza a indagar que tú roncas. Podemos decir que el ronquido siempre se ha dicho, puede ser una palabra muy repetitiva, pero el ronquido es la piedra del iceberg para que de ahí para abajo se empiece a estudiar un paciente y escudriñar si padece el síndrome de apnea del sueño. Y cuando se inician los estudios, ¿cuál es como el principal? Sí, el único estudio que está estandarizado, digamos, es el gold estándar para diagnosticar la apnea del sueño, es la polisomnografía, que se hace en un laboratorio de sueño, que en Medellín ya hay muchos.
Hay pregunta en Twitter, pero también hay pregunta en la línea. Está Marta Gómez en Guayabal. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado, Marta? Bien, muchas gracias. Bueno, aquí está el doctor Hincapié y la doctora Fanny Isabel para escucharle y responderle. Bueno, muchas gracias. Mira, mi esposo pues en la noche ronca mucho cuando está boca arriba. Yo lo muevo y deja de roncar, pero él ronca y hace como un espacio como de que descansara y vuelve e inicia. Y se levanta muchas veces a orinar. Entonces yo quisiera saber, ¿esto es debido si puede tener apnea o qué? Bien, muchas gracias. A Marta le digo que esa es la historia típica de lo que venimos hablando. Claro. Es un paciente con 3, 4 de los síntomas que hemos mencionado, sí, y muy seguramente tiene un síndrome ya de apnea obstructiva del sueño. Habría que indagar sobre otros síntomas, pero con lo que ella cuenta, con seguridad. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacerse un diagnóstico ya en un laboratorio de sueño, que no tienen que ser todos en laboratorio de sueño, hay estudios domiciliarios también, porque dormir en un laboratorio de sueño no es fácil, y hacer el diagnóstico y comenzar a establecer la terapia adecuada. Es decir, claro, consultar. La recomendación es que claro, consulte. Les decía que también en Twitter hay una pregunta, esta cuenta es @RBR711, dice, ¿la apnea del sueño tiene cirugía? La apnea del sueño tiene cirugía. Podríamos decir que se ha probado de todo. Hay aproximadamente descritos más de 300 procedimientos quirúrgicos para intentar mejorar la apnea del sueño. Puede ser procedimientos quirúrgicos solos, con cierto grado de éxito unos, otros con un éxito completamente nulo. Cuando hablo de éxito, no estamos pasando en estos momentos de un 30 a un 40%, lo cual es bajo para los riesgos que tiene la cirugía de apnea del sueño. Cuando tenemos un punto muy puntual, un punto muy identificado en la anatomía de la vía aérea del paciente, que sería muy importante que colocáramos la imagen, cuando tenemos un punto muy puntual que se pueda intervenir, los resultados son buenos, pero en general los resultados en cirugía no han sido buenos, y por eso hoy en día se considera que el mejor tratamiento para la apnea del sueño es lo que llamamos el CPAP, o la presión positiva continua en la vía aérea, que es una forma de que el paciente, cuando para de respirar, la máquina le manda un chorro, pues, un chorro de aire y feruliza una vía aérea que está completamente colapsada. O sea que la cirugía, por ejemplo, en el caso de los niños que sí tienen unas amígdalas gigantes, entonces se las retiran y ahí ya mejora la situación. Estás hablando de los niños son un caso completamente aparte. En los niños no estamos hablando de un síndrome, pero los niños sí sufren también de un síndrome, digamos, tan grave, sí es grave, pero no, ahí estamos quitando otras comorbilidades asociadas que ya tenemos los adultos. Los niños presentan déficits cognitivos, son niños que no rinden en el colegio, muchos niños de estos con apnea del sueño por hipertrofia adenomigdalar son niños de baja talla, de trastornos del apetito. Entonces, en los niños se manifiesta más o menos de esa forma el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La solución en los niños, cirugía. Una adenomigdalectomía cura el 80-85% más de los niños. Veamos y escuchemos una pregunta más de Ciudadano y luego vamos a ver una de las imágenes que nos trajo el doctor Hincapié para que él nos explique y nos indique por qué nos quiere mostrar en esta tarde de Medellín Ciudad Saludable esa imagen. Pregunta primero. Yo me llamo Alonso Jesús Cano Gómez. Yo quisiera saber si todas las personas que roncan o esas personas que no dejan dormir porque hacen mucha bulla sufren de apnea. Mil gracias al ciudadano, doctor. Bueno, yo creo que ya le ha respondido pues en lo que nos ha contado, pero nuevamente. Sí, no todas las personas que roncan padecen apnea. Tenemos roncadores solo cuando toman por ciertas ocasiones, pacientes que están muy cansados, que se relajan demasiado durante esas fases diferentes del sueño, pacientes que han tomado, pacientes que están bajo algún tipo de sedación. Eso es un ronquido que es normal, más o menos el 15 al 20% de la población normalmente ronca. Pero roncar se convierte en, como les dije ahora, en el motivo de consulta que quería tener inicialmente un médico general para averiguar otros daticos adicionales
y poder descubrir si el paciente tiene síndrome de apnea obstructiva. Bueno, por ejemplo, la persona que está muy cansada y ronca solo cuando está boca arriba, se voltea y deja de roncar y duerme bien toda la noche, esa persona no tendría motivo para consultar. Yo pienso que no, porque realmente entre los hábitos de higiene del sueño, de higiene postural en el sueño, recomendamos eso, que si el paciente logra detectar que tiene una posición como la posición de dormir boca arriba, que le produce ronquido y se voltea boca abajo o de lado, si con eso mejora, maravilloso. Perfecto. Ahí está resuelto el problema. Ahí está resuelto el problema. Ángela Bedoya, en el municipio de Caldas. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes para los doctores. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, mi esposo, digámoslo así, posee todos los síntomas de apnea que usted menciona. Inclusive lo que la doctora acaba de decir, que se voltea de lado y deja de roncar. Muchas veces en estos días estaba dormido y así de repente se sentó porque era como ahogado y dejó de respirar. Yo he oído decir que para esos casos de apnea existe la cirugía. Yo le comento a él y él me dice que no se haría operar. Yo le pregunto al doctor si se puede tratar con medicamentos que no sea la cirugía. Muchas gracias, doctor. A usted, doña Ángela, muchas gracias. Doña Ángela, muchas gracias por la pregunta. Realmente, si se puede operar es la pregunta. Si hay otros tratamientos distintos a la cirugía, porque el señor no acepta como alternativa a la cirugía. De entrada les digo pues que siempre toda decisión clínica debe partir de una valoración y un examen físico adecuado. Generalmente estos pacientes, y no es nada raro que tengan un diámetro del cuello grande, que tengan sobrepeso o que tengan incluso obesidad ya. Y pienso que un diagnóstico de apnea no debe convertirse en lo que hemos dicho ahora, en un generador de pánico, sino más bien en una oportunidad. Como cuando alguien dice que es hipertenso, así, individualmente. La apnea también es una oportunidad para que el paciente de en adelante tome hábitos de vida saludable. Por todo lo que está alrededor de la apnea, generalmente un paciente con apnea, sobre todo un paciente de 45 años, 50 en adelante, debe tener algún otro tipo de comorbilidad o la va a tener muy pronto. Entonces, tratamientos no quirúrgicos, si el paciente tiene sobrepeso, manejar el sobrepeso. Los manejos quirúrgicos normalmente no han tenido el éxito ni han cumplido con la expectativa que los pacientes esperan, ni siquiera que nosotros mismos como médicos queremos. 441-2100 para que llamen y consulten. Vamos a hacer la pausa institucional. Antes los invito al portal de salud que es www.medellin.gov.co/salud. ¿Por qué los quiero llevar allá? Porque en este momento desde ahí, de nuestro portal de salud en la ciudad, estamos promocionando las matrículas al programa Buen Comienzo. Recuerden que Buen Comienzo es un programa de la Alcaldía de Medellín para atender a los niños hasta los 5 años de edad. Las matrículas abrieron ayer 20, están en este momento vigentes. Ustedes pueden llamar al 385-6762. Ahí ven otros números telefónicos sobre esa barra amarilla o pueden escribir a ese correo electrónico que está ahí, buencomienzo@medellin.gov.co. Niños menores de 5 años, todos al programa Buen Comienzo, que vale la pena. Es formación integral. Pausa y regresamos en segundos. Medellín, aquí te ves. La manda está por favor.
Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo o por despertarse muy temprano en la mañana y no poder volver a dormirse. Se dice que en un año generalmente 1 de cada 3 pacientes siempre manifiestan síntomas de insomnio. Afortunadamente para la mayoría de ellos es una cosa transitoria y que no persiste en el tiempo. Se ha visto afectada por múltiples factores como es los cambios de horario para las fiestas, las parrandas, sobre todo en gente joven, los cambios de horarios laborales, las personas que trabajan en horarios diferentes y que en general están siendo rotados con mucha frecuencia y nuestro cerebro no se alcanza a acomodar a ese cambio de horario. Nuestro reloj biológico, por lo tanto, se mantiene descontrolado. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos de vida y una cosa muy importante es cuando vamos a dormir, es a dormir, no es a ver televisión. La cama está para dormir. El cerebro lo debemos de preparar y decirle, vamos a dormir, prepárese. Hay factores como cigarrillos, cafeínas o inclusive lo que está muy de moda, hacer ejercicio fuerte en las horas de la noche. Esto no prepara el organismo para dormir, sino que lo alerta y por consiguiente se pueden presentar trastornos de sueño. No todas las personas que practican deporte en la noche o que consumen mucha cafeína tienen trastornos de sueño, pero en los pacientes que tienen trastorno de sueño tipo insomnio es prudente que no realicen esas actividades en esas horas nocturnas. Ya sabemos que paciente que tiene insomnio no duerme bien. Paciente que no duerme bien, su cerebro no descansa, no tiene un buen reparo y lógicamente al día siguiente se va a redundar en que nuestro rendimiento académico, laboral, no va a ser el mismo. Se pierde concentración, se pierde memoria y más importante que esto, pueden aumentar enormemente los accidentes laborales y de tránsito. Muy bien, y muchas gracias al doctor Eduardo Henao, él es otorrinolaringólogo y nos contaba, pues nos hacía también un resumen muy completo de cómo todos estos trastornos del sueño, el insomnio, el ronquido, afectan la calidad de vida y que es muy importante consultar a tiempo y empezar a cambiar esos hábitos inadecuados. Poco tiempo nos queda y hay una cantidad de cosas aún por resolver porque hay pregunta en la cuenta en Twitter de Telemedellín, hay un televidente en la línea, les quiero mostrar la programación de vacunación para mañana. José Góez, en Boston. José, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, José, escuchamos tu pregunta. Lo que pasa es que la pregunta es que tengo yo aquí, como me hicieron el examen ese, la polisomía, titulación de SPAP, entonces la última es conclusión, paciente con diagnóstico de SHS leve, quien realizamos titulación de CPAP y se encontró que los eventos de tipo obstructivos corrigen a una presión de CPAP 8 centímetros H20, recorriendo uso de CPAP a dicha presión. Y yo aquí tengo como los resultados que dice aquí, y como no entiendo esto, usted me diría, análisis del parámetro de sueño, la lactancia de sueño, el tiempo transcurrido desde que se apaga la luz hasta que se duerme, fue de unos 68.0 minutos, latencia normal, adultos de 10 a 30 minutos, pero aquí como tengo ese examen tan largo, de pronto me diría, o a dónde me dirijo, como para que usted me dijera más fácil, leyéndome los exámenes. Claro que sí, don José, muchas gracias. Bueno, entonces, don José, es como para contarle a los televidentes, se hizo este examen que el doctor nos contaba que se hace en un laboratorio del sueño, o sea, se va y se queda una noche a dormir en una cama muy cómoda, ¿cierto, doctor? Le ponen unos monitores para que durante el sueño lo puedan seguir
y saber si sí está presentando la apnea. Entonces, todas esas siglas que él nos leía sacan una conclusión que usted le va a explicar. Realmente el examen no es cómodo. El examen es descrito por los pacientes como un examen muy incómodo porque primero que todo no estás durmiendo en tu casa, Claro. ni en tu cama, ni acompañado pues de tu señora y estás lleno de cables. Pero es un examen que arroja mucha información. Es un examen que se llama polisomnograma, como dijo al principio. Es un examen que mide todo el ritmo cerebral, las ondas cerebrales, todos los estados del sueño, desde que el paciente está en vigilia hasta que entra en un sueño profundo. Nos mide también los movimientos toracoabdominales, la oximetría, nos mide la intensidad del ronquido, nos mide la frecuencia cardíaca, nos mide los movimientos de las piernas. Entonces arroja luego todo un compendio de datos que en ese paciente, según lo que le logra entender, le da para una clasificación de la apnea del sueño de leve, ¿cierto? Entonces tenemos apneas leves, moderadas y severas. Anteriormente un paciente con apnea leve, pues maravilloso, y los procedimientos se comenzaban a partir los procedimientos no, el CPAP a partir de moderada a severa. Todo depende, si es un paciente que tiene una apnea leve, pero que tiene síntomas, se justifica lo que le están haciendo a él, que la aplicación del CPAP durante cierta fase del sueño, durante la primera fase del sueño está sin CPAP, o sea, sin la máscara, miran cómo se asemeja lo más probable a su vida normal y luego le colocan el CPAP y se lo titulan, porque el CPAP es una máquina que manda un chorro de aire y necesita manejar unas presiones diferenciales para poder funcionar. Entonces, eso es lo que llaman titulación. Entonces, para don José, que lleve su examen. Sí, don José debe remitirse con el resultado de esa polisomnografía, donde el médico que se la mandó, y seguir las recomendaciones que hace el especialista que hace el informe. Esta respuesta me generó una duda, pero tenemos una pregunta Sí. en la cuenta en Twitter de Telemedellín. Doctor, doña Marta Janet nos pregunta por Twitter que su esposo inicialmente roncaba solamente cuando estaba muy cansado, pero que últimamente ronca todo el tiempo, que si debe consultar, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Habría que, obviamente, tener una consulta con el paciente y averiguar otros datos adicionales. Puede ser que sea un paciente que subió de peso, que, repito, es de gran impacto en los pacientes que roncan. Yo le diría que consulte porque es imposible, pues, como decirle a ella, pero sí hay muchos factores. Así como hay muchos factores que no sabemos, pero que están implicados en que antes no roncaba y ahora ronca, también hay muchas soluciones. Doctor Hincapié, no queremos desperdiciar los recursos visuales que nos trajo, entonces le propongo y le pido a nuestro equipo de producción que nos muestre al aire las imágenes que trajo el doctor Hincapié para que nos explique qué es lo que estamos viendo. Sí, aquí estamos viendo un esquema de la vía aérea superior donde se generan la mayoría de las obstrucciones. Vemos la primera línea azul que va y entra por la nariz y encuentra una vía aérea completamente bloqueada. Lo que sigue es el paladar blando, lo que está más abajo es la lengua, y ahí estamos viendo el ejemplo típico, como este paciente no puede ni entrar aire por la nariz, que va en una línea azul, ni entrar aire por la boca hacia la parte más distal, que viene a ser la tráquea, porque se bloquea. Eso puede durar un tiempo aproximado en el cual el paciente no le entra oxígeno, acumula el otro gas que nosotros exhalamos, que es el CO2, y ese es el que lo despierta. Mientras nos muestran la siguiente imagen, recuérdeme por favor, doctor Hincapié, el número telefónico de su consultorio. 448-0595. 448 0595. ¿Podemos ver la siguiente imagen para que el doctor Hincapié nos explique? Esta es una imagen muy similar donde aquí vemos ya pues con una identificación de las estructuras. Las estructuras identificadas o incluidas en lo que es la apnea, tenemos el paladar blando, la lengua, la tráquea no, pues simplemente como para ejemplificarla, pero vemos como la lengua está en esta posición colapsando completamente la vía aérea. Podríamos decir que la lengua y el paladar son de las estructuras
más implicadas en la causa de la apnea del sueño. Las personas creen o creemos que la lengua es solamente lo que vemos de los dientes para afuera, pero la lengua es demasiado grande, y es demasiado grande sobre todo en la parte posterior. Imagínense, y todos hemos visto cómo es una lengua de un animal, de un marrano por ejemplo, es una cosa gigante. La del ser humano también es más o menos así. La lengua en la parte posterior es pesada, es un músculo muy, muy fuerte, y cuando se va hacia atrás y colapsa, tapa todo. Doctor Hincapié, con la respuesta que usted le dio a José hace un ratico hablando del examen que ya él se hizo, me preguntaba si son verídicas, reales los resultados que allí se dan, porque es que le cambian a uno todas las condiciones de dormir, es decir, uno está acostumbrado a un sitio donde hace calor, donde hace frío, está más iluminado, menos, le cambian las condiciones y en consecuencia no pueden variar considerablemente los resultados. Sí, generalmente las personas se quejan de que fue una noche que no durmieron bien. La mayoría de estos exámenes, un paciente con síntomas, fijo van a salir pacientes con unas pruebas positivas. Por eso hoy en día se hacen estos exámenes mejor también en la casa. Se hacen polisonografías domiciliares que han ayudado mucho a... Eso sería, bueno, lo ideal, diría uno. Yo dije, eso es un examen muy cómodo, porque alguna vez vi un laboratorio del sueño, una camita, pues, sí, como de hotel. Entonces yo dije, ay, dormir aquí debe ser rico, pero no, tiene toda la razón. Ahora en la casa duerme bien mal y allá en el laboratorio duerme como peor. Un bebé. Doctor Hincapié, muchas gracias por acompañar. Se nos acabó el tiempo. Mil gracias, doctor, sí, por el tiempo y por todas las recomendaciones. Entonces, a todos los televidentes, mil gracias por la participación, y les cuento que mañana, miércoles, otra vez a las 3 de la tarde en la cita, y vamos a hablar, como hemos hablado todo el tiempo, de la obesidad involucrada en la mayoría de las enfermedades. Vamos a tener dos opciones, un deportólogo y una nutricionista dándonos unas nuevas consejos para tener estilos de vida saludable, y así no solamente mejorar la calidad de vida, sino también la parte estética. Entonces, mañana nos vemos. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias. A las 3. Chao y gracias.